Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor en varios pasajes de la Escritura. Tenga paciencia conmigo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 5, versículos 22 y 23. Pónganse de pie para que leamos la palabra. Luego vamos a leer en Mateo, luego en Efesios y luego en Primera de Pedro. Daniel 5, 22 y 23. Ahí está. Leámoslo todos juntos. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Nunca honró Belsasar al Señor. Vamos a leer en Mateo 13, 57 y 58. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y luego también en Efesios capítulo 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego en Primera de Pedro, vamos a leer también, capítulo 2, versículos 17 y 18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Tomen asiento, por favor. Oremos. Padre, te damos gracias por este día que nos podemos congregar en tu casa de oración. Es un día especial donde quedan a un lado las tareas, las labores del trabajo, del hogar, y podemos, Señor, dedicar esta mañana para adorarte en espíritu y en verdad, para estar en comunión contigo y con nuestros hermanos. Oramos, Señor, que tú seas con nosotros y nos dirijas, Padre amado, en la meditación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas generaciones hacia atrás usted puede recordar o que puede haber conocido o escuchó de ellos? ¿Cuántos conocieron a sus abuelitos, abuelitas? ¿Cuántos conocieron bisabuelas? Hay varios acá, ¿ya? ¿Y alguien conoció a una tatarabuela? Sí, allá. Una persona, mire qué increíble, tatarabuela. Bueno, si nuestros antepasados pudieran vivir en la sociedad que vivimos hoy,
O si nosotros les pudiéramos contar las cosas que pasan hoy día, seguramente que se llevarían tremenda sorpresa. Seguramente que no podrían comprender, sería inconcebible para ellos que usted le contara a las abuelitas o bisabuelas que ustedes pueden haber conocido, que hoy día, por ejemplo, se pretende que se casen personas del mismo sexo, ¿no es verdad? Muchas cosas les sorprenderían de sobremanera a ellos, pero sin duda que algo que también les sorprendería mucho hoy día es la falta de honra, la falta de reconocimiento, el poco respeto que se siente hacia las personas mayores. Nosotros vemos en las noticias constantemente un colegio emblemático en la ciudad de Santiago, donde los alumnos y algunos alumnos prácticamente son dueños del establecimiento, donde crean un caos y hay una falta tremenda de respeto hacia los profesores. Y no solamente el respeto le falta a los alumnos, sino que también adolecen del respeto los padres, que no respetan a los profesores. Hoy día es frecuente escuchar de apoderados que pueden golpear a los profesores o profesoras, y muchas veces los profesores saben que se meten en un problema cuando disciplinan a un niño. Y la disciplina de la que se habla hoy día es una disciplina muy liviana, ¿verdad? Los que estuvimos en la escuela básica muchos años atrás, sabemos que existía en el colegio, en cada sala, un puntero. ¿Y qué es lo que era el puntero? No era un puntero electrónico, ¿ah? Era una varilla, ¿no es cierto? Una varilla con la cual el profesor no solamente apuntaba en la pizarra, sino que nos podía dar, ¿no es cierto?, a los alumnos. Y era algo aceptado, era algo que nadie cuestionaba, y por el hecho que el profesor o la profesora alguna vez le dieran un varillazo a algún alumno, no quería decir o no provocaba que los alumnos no quisieran a su señorita, como se le llamaba a la profesora, o al señor, ¿no es cierto? La señorita podía ser muy viejita, pero era la señorita profesora. ¿No es así? Tenemos esa vivencia, tenemos ese recuerdo de nuestros años escolares. Pero la honra es un valor que se ha perdido. Sin embargo, en la palabra de Dios, el concepto de la honra es muy fuerte, es muy claro. Es algo que es imposible no entender. La honra que parte por la honra a Dios hace que también aquellos que están en autoridad deban recibir honra de nuestra parte. Amén. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Se debe honrar a los que merecen honra, a quienes se les debe honra. Es así en la palabra del Señor. Y nosotros que vivimos ahora conforme a la palabra de Dios, antes no vivíamos conforme a la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que no vivía conforme a la palabra hace unos años atrás? Bastantes personas, ¿no es cierto?, que no vivían conforme a la palabra. Pero ahora que se vive conforme a la palabra de Dios, nosotros ahora que estamos en el reino, tenemos que entender que parte de la cultura del reino de Dios es la honra, debida a quienes se les debe honra, ¿cierto? Tenemos que entregarlo. Y la primera honra que nosotros debemos es a Dios. Es la primera honra, de ahí parte todo, ¿verdad? Cuando el
profeta Daniel reprende al rey de Babilonia, le hace ver que el hombre deshizo con su vida, con sus riquezas, muchas cosas, y sin embargo dice al rey en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué terrible que se diga de una persona: tu vida siempre ha estado en las manos de Dios. Dios es el que te ha guiado, te ha bendecido. Dios en un momento puede decir: hasta aquí no más llegas, aquí termina tu vida. Y sin embargo ese Dios que es soberano, que controla hasta el siguiente respiro que nosotros damos, sin embargo nunca se le reconoce como el Señor de todo, el Señor de la vida, el que se merece toda honra en nuestra vida. Debemos honrar a Dios, valorar, porque Él nos da la vida. Sin Él somos nada, sin Él nada tenemos. Todo hombre debe valorar, estimar, reverenciar a Dios. Debe ser así. Qué terrible cuando las personas declaran no creer en Dios, cuando la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero el hecho que personas no crean en Dios, ya tiene que haber un espíritu muy malo en su corazón para no reconocer que existe Dios, el Padre y el Creador. Nosotros debemos honrar a Dios, debemos honrar su creación. Lo que Dios ha hecho es bueno, dice el Señor, y nosotros debemos honrar y debemos respeto a Él, a su creación, respeto a todos los hombres, respetar a las personas en autoridad, respetar a los padres, respetar a nuestro prójimo, aun cuando nuestro prójimo no nos quiera, o aun cuando viva lejos de Dios, pero por ser creación de Dios, nosotros debemos respeto a las personas. Pero hay algo en nuestro interior que se revela contra la idea de dar honor y honra a todas las personas, a otras personas. Honrar incluso a los inconversos, cuando vemos el valor que tienen ante Dios, que dio el Señor a su Hijo Jesucristo para que la humanidad pudiera ser salva. Honramos a los seres humanos, no honramos sus acciones pecaminosas, no los idolatramos tampoco. No es que haya una honra desmedida por sobre la que Dios se merece, como la gente que tiene sus ídolos. Escuchaba el otro día que Maradona, que vuelve a ser entrenador de un equipo de fútbol, los hinchas estaban felices porque decían literalmente: Dios va a estar ahora con nosotros. Me parece que es la ciudad de La Plata. Dios va a estar ahora en La Plata, decían, porque le atribuyen una divinidad que no la tiene, por supuesto, de ninguna manera, ¿verdad? Pero los seres humanos a veces idolatramos, y eso es un gran pecado delante de Dios. Sin embargo, todos los seres humanos se merecen respeto, honra, reconocimiento, según lo que sea o lo que precisan o lo que realizan en sus vidas. Debemos respetar a todo ser humano como criatura de Dios, ¿verdad? Y la palabra del Señor es muy clara respecto a la honra, en primer lugar, que se merecen los ancianos. Hoy día en nuestro país los ancianos son muy poco considerados. Sin embargo, Chile es un país que va envejeciendo. Chile es un país que va a tener cada vez más adultos mayores, cada vez más, porque las condiciones de salud han mejorado y porque la gente joven
no pretende tener demasiados hijos, 1 o 2 hijos, nada más. Estamos por sobre el número de la multiplicación. Ahora, por lo menos cada pareja, estamos hablando de 2 personas, debieran tener 2 hijos para mantener el número de la población, pero estamos por debajo de ese promedio, estamos en un 1,6, 1,8 más o menos de lo que se reproduce el país, de modo que van a haber menos niños y van a haber más ancianos en nuestro país. Pero independientemente de ello, de que van a haber más, también nosotros como hijos de Dios debemos honrar a los mayores. La palabra del Señor es muy clara al respecto. Si nuestros antepasados vinieran a la tierra, se asombrarían de algunas cosas, de cómo los ancianos se les trata. En la palabra del Señor, cuando un anciano entraba a una habitación, los demás debían ponerse de pie. Y decía la palabra, ante las canas te levantarás y guardarás silencio. En una actitud de respeto, los demás debían ponerse de pie y quedar en silencio cuando entraba un anciano a una habitación. Jesús honró a todos los seres humanos, honró a los niños, a las mujeres, a los samaritanos, y la palabra de Dios nos muestra que claramente también habló del reconocimiento a los mayores. La palabra del Señor también dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. También dice la palabra del Señor que las viudas no deben ser desatendidas por la iglesia. Las viudas que realmente lo son, porque las viudas que tienen hijos creyentes, encárguense ellos de cuidar y proveer para su madre, para su padre. Pero la honra es un asunto que debe ser parte de la característica. Por eso la hermana Yelisa, cuando compartía esta mañana el testimonio de que está cuidando a su abuelita, una persona postrada que demanda una atención fuerte, sin duda que está haciendo algo bueno, que está haciendo algo que es agradable a los ojos del Señor, independientemente si es la única que le toca hacerlo, si hay otros que podrían hacerlo y no lo hacen, eso ya es otra historia, pero lo importante es que ella está cumpliendo con un mandato del Señor de cuidar a los ancianos, honrar padre y madre. Esto trae bendición y trae larga vida, trae bendición. Honrar a las viudas, a los ancianos, ya dijimos, honrar a los miembros del cuerpo de la iglesia, los líderes, aunque no son perfectos los líderes muchas veces, ni los pastores lo somos tampoco, pero por su cobertura, por su protección que ponen sobre las vidas, por sus constantes oraciones sobre el pueblo de Dios, deben ser honrados. Es lo que la palabra del Señor manda. Quisiera que vayamos en la palabra de Dios al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3, donde encontramos un caso de honra que trae gran bendición. La honra trae bendición, hermanos. Honrar, reconocer, bendecir, sostener, ayudar a las personas que merecen honra, trae bendición para nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días, trae bendición para que Dios te bendiga. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 hasta el Primera de Reyes, perdón, dije Primera de Samuel. Primer error que cometo este año. Primera de Reyes, capítulo 3,
versículos 3 en adelante, dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Amén. Aquí hay un ejemplo de alguien que honra a Dios y que honra a su padre. Salomón ha sido instalado como nuevo rey de Israel. Su padre David ha muerto, pero su padre le instruyó en el camino y le guió a la adoración a Dios. Y comenzando su reinado, Salomón está ofreciendo sacrificios a Dios. Todavía no hay templo, pero ofrece holocaustos al Señor conforme su padre le había enseñado. Dice el versículo 3: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, Salomón, sobre aquel altar. Y se le aparece Dios. Pero no se le aparece a cualquiera. Se le aparece a uno que ha sido enseñado en el camino del Señor por su padre. Y que aun cuando el padre no está, el hijo sigue el mismo camino que el padre le ha trazado. Camino de amor a Dios, de fidelidad y de adoración al Señor. En otras palabras, Salomón está honrando la memoria de su padre cuando él mantiene la fe que su padre tenía. Está queriendo agradar a Dios como su padre lo agradó.
Seguramente que después pasaron muchas cosas en la vida de Salomón que se fue apartando de Dios. Pero en el momento que él tuvo presente lo que su padre le había enseñado y lo honraba a través del cumplimiento de esas enseñanzas, Dios también lo bendijo. Es así como un día, después de haber adorado al Señor, se le aparece Jehová a Salomón en sueños y le dice Dios: pídeme lo que quieras. En otras palabras, a un hombre que honra a Dios y que honra a su padre, viene el Señor y no le abre una ventana en los cielos, no le abre una puerta, le abre los cielos mismos y le dice: pídeme lo que quieras. Imagínense usted que Dios le hiciera a usted esa invitación, que Dios le dijera: pídeme lo que quieras. Y Salomón, que está muy bien en ese momento, no pide felicidad conyugal, no pide riquezas, no pide la vida de sus enemigos, que seguramente que como rey tenía enemigos, sino que pide una cosa: pide sabiduría. Pide sabiduría de Dios para ser un buen rey, para saber gobernar. Y a Dios le agrada esa petición. Y como no le pidió nada más, Dios le dice: te voy a dar todo lo demás. Te voy a dar también, aunque no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sin embargo te voy a dar todo lo que no pediste, también te lo voy a dar, porque has honrado a tu padre y has honrado mi persona y has pedido para ti el querer agradar a Dios. Mire el beneficio de honrar a Dios. Mire el beneficio de honrar a los padres. Trae bendición para nuestra vida. A Dios le agrada. Hubo algo que ocurrió allí en ese momento que fue agradable al Señor, cuando Salomón honró a Dios y honró a su padre terrenal. Yo quiero decirle que usted tiene 3 padres en esta vida. Su Padre celestial, primero su Padre terrenal, el que le engendró. En segundo lugar, su Padre celestial, que es el más importante, que lo adoptó a usted y que usted también lo adoptó como padre. Y en tercer lugar está su pastor, que es su padre espiritual. Usted no está sin cobertura, pero usted debe honra, debe obediencia al Señor, debe obediencia a lo que sus padres le han enseñado que ha sido bueno, y debe también honra y respeto a sus líderes espirituales. Cuando usted camina en una cercanía de honra con el Señor, con su familia y con sus líderes espirituales, va a venir bendición a su vida. Estoy seguro cómo Dios bendice a los que honran a Dios, a los que honran a sus padres terrenales, a los que honran a sus líderes espirituales, que los reconocen, que les piden consejo, que se sujetan a sus indicaciones, que los aman, que oran por ellos. Es bendición esta honra. David no pudo construir el templo, pero él acumuló riquezas a través de los años, juntó muchas cosas, y cuando llegó el tiempo que él tuvo que partir, él le encomendó este trabajo a Salomón, y Salomón lo tomó como un desafío y lo cumplió.
Ya Dios le había dicho a David: tú no me construirás templo, porque has derramado mucha sangre, porque has sido un guerrero. Pero tu hijo, que es un hijo de paz, él va a construir el templo para el Señor. Pero David acumuló muchos materiales, muchas riquezas. Y cuando llegó el tiempo de construir el templo, Salomón tenía los recursos. Los padres anhelamos dejar recursos a los hijos. Los padres debemos anhelar el poder proveer lo más que podamos para ellos. No es pecado, aunque tampoco debe haber aprovechamiento, pero no es pecado cuando los padres, cuando sus hijos inician la vida matrimonial, los puedan bendecir, los puedan ayudar. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que los hijos puedan echar mano de recursos que sus padres les han heredado! Pero siempre que los padres bendigan a sus hijos, que los hijos también sea para cumplir el deseo de sus padres, para cumplir el llamado de sus padres. Hay cosas que los padres no alcanzaremos a hacer en esta vida. Nuestros hijos lo harán. Nosotros les ayudamos, les pavimentamos el camino, les proveemos lo necesario. Nuestros hijos harán lo demás, pero la familia debe seguir sirviendo al Señor, porque Dios es un Dios generacional, es un Dios de abuelos, es un Dios de padres, de hijos, de nietos. Gloria al Señor. Con tu muerte no puede acabarse la historia cristiana de tu familia. Al contrario, tiene que continuar a través de tus hijos, a través de tus nietos y tus bisnietos. Qué bendición es cuando la vida de la familia continúa, sobre todo cuando está la fe en el Señor. Yo estoy consciente que en nuestra iglesia tenemos muchas personas que son primera generación de cristianos, pero contigo está comenzando una estirpe. Pero hay otros que tenemos la bendición de haber sido hijos de padres cristianos o de haber tenido abuelos cristianos. Y si así ha sido, gloria a Dios, pero eso hay que mantenerlo. Y eso se mantiene a través de la honra, a través del reconocimiento, a través de la obediencia, a través de la bendición. Por eso es que la palabra honra en la Biblia es una palabra que nosotros no podemos pasar por alto. Debemos honrar al rey, dice la palabra de Dios, en este caso las autoridades terrenales. Debemos honrar también a los ancianos y a las ancianas. Debemos honrar a los padres. En la palabra también se dice que los criados deben honrar a sus amos. Qué triste que a veces hay personas en el pueblo de Dios que, como una forma de ayudar, contratan a hermanos de la iglesia para que trabajen con ellos. Y siendo hermanos en la fe, estos no los honran, no les agradecen lo que se les ha concedido, un trabajo. No son fieles, no son leales a ellos. Los jefes deben ser honrados, en sentido que deben recibir honra, y principalmente de aquellos que son sus hermanos en Cristo. Amén. Así también los hijos deben honrar a sus padres. Muchas veces la gente del mundo nos impresiona cómo quieren a sus mayores, cómo les aman. Cuando vemos nosotros la cultura islámica, que es una cultura tan lejos del amor y la misericordia de Dios, sin embargo, porque aborrecen a sus enemigos, le desean la muerte, los maldicen y todo lo demás. Sin embargo, ¿cómo aman a sus antepasados? ¿Cómo aman a sus padres? ¿Cómo aman a sus abuelos?
Es algo que realmente impresiona. A veces en la familia cristiana no hay ese amor por los mayores. Hemos visto cómo, a mí me impresiona en la televisión, no tengo un trauma al respecto, pero me impresiona cuando a veces hay personas que buscan a un padre que nunca conocieron o a una madre que nunca conocieron. Y ahora es tan fácil a través del internet, está todo en el sistema, Carabineros le puede ayudar y usted puede encontrar a un familiar que hace muchos años que usted no sabe nada de él. Y hay familiares que buscan un anciano, un padre, hijos que los abandonó cuando pequeñitos, ni siquiera lo han conocido muchas veces, pero tienen esta necesidad de tener contacto con el papá o con la mamá, según el caso. Y lo vemos en la televisión como las personas llegan muy esperanzadas de conocer